Bien, buenos días a los chicos que van llegando, por favor, se anotan en el chat, ahí van a pasar su lista, nombre completo y grupo. Si no están en el chat, no van a tener asistencia y ya se les va a empezar a condicionar el recibir las actividades si no están en lista, ¿vale? Entonces, por favor, chicos, anótense todos, porque no se anotan. Están en clase, pero no se anotan. Bien, vamos a iniciar. El tema es la política exterior y el contexto internacional. Chicos que se van integrando a la clase, por favor, anoten su nombre y grupo en el chat para pasar lista, si no, no se les van a tomar en cuenta sus actividades. Gracias. Bien, el tema es la política exterior y el contexto internacional. Recuerden que deben de tomar su apunte porque de esto van a estudiar para su examen. De todas formas, la presentación va a estar en biblioteca y ya saben que el video pues va a estar en YouTube para que si lo quieren volver a ver o cualquier duda, ahí va a estar. Pasamos lista, los que van llegando, faltan de anotarse, por favor, chicos, nombre completo y grupo. A partir de ahorita se desactivan micrófonos. Si no están anotados en el chat, ya no se les van a recibir las actividades. Entonces, por favor, anótense los que van llegando, porque recuerden que es la lista de asistencia. ¿Vale? Bien, para introducirnos al tema, les pido de favor que de su libro, la actividad 1 de la página 193, las vamos a responder en el cuaderno. Nada más las puras respuestas. Ponen como título, actividad de clase, número 1, página 193. Ahí les preguntan, chicos, ¿con qué países ha sido particularmente estrecha la relación de México durante los años que abarca este periodo de estudio? ¿Y a qué se denomina Guerra Fría y cuánto tiempo abarca? Entonces empiezan a contestarlas, por favor, en su cuaderno. Chicos que van llegando a clase, por favor, pasan lista, se anotan en el chat, nombre completo y grupo. Y empiezan a hacer la actividad, perdón, de la página 193, la 1. Persona que no esté anotada en la lista, no se le van a contar sus actividades. Entonces, por favor, chicos, pasen lista. Bien, ¿listas sus respuestas?
Bien, ¿alguien me quiere compartir la respuesta de la pregunta número 1? ¿Con qué países particularmente tenía México una estrecha relación en esa época? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Miss. ¿Alguien que conteste? ¿Nadie? Estados Unidos. Estados Unidos fue el principal y con el que casi siempre ha tenido una relación, ¿verdad? No se ha perdido. Sí llegaron a tener ciertos conflictos, lo vimos, cuando se perdió el territorio de lo que fue Nuevo México, California y Texas. Sin embargo, volvieron a tener relación internacional y en este periodo no fue la excepción. Muy bien. Con algunos países europeos también habíamos tenido conflictos, entre ellos Francia, Inglaterra, por el bloqueo comercial que nos habían hecho. Sin embargo, tratábamos de tener relación tanto con países europeos como con países latinoamericanos, ¿vale? Bien. ¿A qué se denomina Guerra Fría, chicos? ¿Y cuánto tiempo abarca? Eso lo vieron el año pasado. El enfrentamiento de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Exactamente, que es cuando se divide el mundo en dos bloques, ¿verdad? Bloque capitalista y el bloque socialista. Y duró 40 años. Entonces, fue una pelea o una guerra en la que pues prácticamente no fue bélica, sino más que nada fue económica y política. Muy bien. Bien, dentro de estos conflictos internacionales, México ha tenido un papel pues importante. El primero fue ante la Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918, pues se da la Primera Guerra Mundial. Pero recordemos que nosotros en esos momentos tenemos todavía, bueno, ya había pasado la Revolución Mexicana, pero todavía había conflictos internos aquí en el país. Por lo tanto, lo que hace el presidente Carranza es mantener una postura neutra. Estados Unidos lo presionaba mucho para que interviniera y lo apoyara en esta guerra. Sin embargo, Venustiano Carranza le dice que no, que ellos van a permanecer, bueno, México va a permanecer neutro, no va a tomar partido por ninguno de los dos bloques que está participando. Sin embargo, aumenta los impuestos a las compañías petroleras inglesa y estadounidense. En cierto momento, el presidente también se basa sobre leyes para decir que, bueno, México tiene un límite. En ese momento el país no estaba como para entrar a una guerra mundial. Teníamos el problema todavía aquí de lo que había sido la Revolución Mexicana, todavía había conflictos internos, estaba todavía el gobierno de Huerta y el de Carranza, y aquí se dio pues, como un conflicto en que Estados Unidos, en cierto momento le dijo a Carranza que si lo apoyaban, incluso se le podían regresar los territorios que había perdido. Y Alemania vino y habló, bueno, mandó emisarios con Huerta, que si México lo apoyaba, ellos le iban a ayudar. Al final, ninguno de los dos tomó iniciativa de incorporarse, los dos permanecieron neutros y prefirieron no participar en lo que fue la Primera Guerra Mundial.
¿no? Declinaron ambas ofertas que se les habían dado en ese momento. Y bueno, México demostró una actitud de derecho internacional justo porque él no se metió ni tomó partido, pues absolutamente por nadie, ¿no? Otro de los sucesos que se da a nivel internacional es en España, cuando se da la Guerra Civil Española. Por medio de un golpe de Estado, toma el poder el dictador Franco y en determinado momento la población civil se levanta en contra de él. México hace una postura de no intervención, pero tampoco reconoce el gobierno de Franco, no estaba de acuerdo con la dictadura. Nosotros acuérdense que habíamos pasado por una y pues sabía perfectamente el país que era lo que le esperaba a España con todo esto. Sin embargo, el presidente Cárdenas hace un ofrecimiento al pueblo de España para dar refugio a algunos españoles que vienen huyendo de la guerra e incluso da asilo a algunos niños. Unos habían quedado huérfanos y otros su familia decide mandarlos para acá para que no estén en la guerra. A estos niños se les conoció como los niños de Morelia porque estuvieron resguardados en un internado precisamente de ahí, de Morelia. Entonces, por eso se les conoce así. Al terminar la guerra civil, pues algunos padres ya vinieron por los niños, los que estaban huérfanos permanecieron aquí y pues muchos de ellos todavía no, ahorita ya son adultos. ¿Qué pasó, Serralde? Nada, nada, me equivoqué. Ah, entonces, algunos españoles que también recibieron aquí refugio intervinieron mucho y contribuyeron mucho a lo que fue la educación en México, porque acuérdense que en ese proceso también empieza a nacer lo que es la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y algunos de ellos hicieron grandes aportaciones a esta secretaría. ¿Vale? Bien, la Segunda Guerra Mundial y México. Bueno, Estados Unidos, acuérdense que sí participó en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y bueno, en ese momento que fue este suceso internacional, México tuvo un auge en su economía, porque recordemos que Estados Unidos está en guerra y México aprovecha para mejorar su actividad comercial con él, principalmente por lo del petróleo. Los países del eje amenazaron con dejar de vender su petróleo a Estados Unidos y tras eso, bueno, México aprovecha. México sí intervino en la Segunda Guerra Mundial, fue prácticamente ya al final, pero vamos a ver por qué fue. La primera postura que tuvo México ante la Segunda Guerra Mundial fue igual que en la primera. Él se mantenía neutro, no iba a estar ni de un lado ni de otro. La neutralidad de México fue tachada de disimulada por las potencias del eje. No les pareció a Alemania, Italia y a Japón. Se lo tomaron muy a mal porque decían que, bueno, tenía que tomar partido por alguno de ellos. Sin embargo, México permaneció neutro y de una u otra forma se beneficiaba porque pues Estados Unidos le estaba comprando mucho petróleo, estaban exportando mucha materia prima y eso fue algo que ayudó mucho a la economía del país, porque si Estados Unidos no lo tenía, pues se lo encargaba a México y fue el despunte en la economía. Sin embargo, los países del eje querían a fuerzas que México tomara partido por alguno de ellos.
México no podía tomar partido, acuérdense, porque no había tenido muy buena relación y con los países del eje, porque, bueno, en la Primera Guerra Mundial no había participado y no había aceptado la proposición que le había hecho Alemania. México también había declarado en cierto momento a Italia que no estaba de acuerdo con la invasión que había hecho a Etiopía, no tenía buenas relaciones. A Alemania le había tomado muy mal la anexión de Austria y España también apoyaba a los países del eje y acuérdense que México había dado refugio a españoles, entonces con esos países no había muy buena relación. Entre los países aliados, bueno, con la expropiación petrolera, México se había enemistado con lo que era Inglaterra y Estados Unidos, porque pues había liquidado, acuérdense, a las empresas internacionales y eso no les había agradado mucho. Entonces, pues no podía estar ni de un lado ni de otro porque no llevaba buenas relaciones con todos. Entonces prefirió mantenerse neutral, igual que algunos países latinoamericanos, y lo declaran en la Conferencia Panamericana. Esta se realiza en la ciudad de Panamá y todos los países latinoamericanos se proclaman neutrales, aunque el presidente Cárdenas condenaba mucho los actos que estaban haciendo los alemanes en contra de los judíos. Al terminar la presidencia de Cárdenas, lo sucede Manuel Ávila Camacho, quien se mantuvo neutro hasta que se inclina por los países aliados, ya que intervienen los barcos que se encuentran aquí en las costas mexicanas, detiene a los barcos alemanes e italianos. Entonces esto también pues no les agrada mucho a los países del eje. México mejora mucho sus relaciones con Estados Unidos por la economía que ya les había dicho, por el petróleo, ¿no? Principalmente que pues le hacía falta en ese momento a Estados Unidos por estar en guerra y como toda la población se encontraba en el frente, pues también las fábricas y demás quedaron este, sin protección. Entonces México aprovecha todo eso y hace que México exporte muchas cosas de aquí hacia Estados Unidos que en ese momento necesita. Eh, la declaración de guerra que hace México en la Segunda Guerra Mundial fue cuando le hunden dos barcos petroleros. En el primero todavía hace mención México que él va a permanecer neutral, pero sí necesita que le respeten sus barcos. Entonces, le hunden uno, hace una manifestación escrita en la que dice que pues él no quiere entrar a la guerra, que va a permanecer neutral. Sin embargo, el 20 de mayo le hunden otro buque petrolero, que es el Faja de Oro, y es cuando ya hace una declaración de guerra formal el presidente Ávila Camacho a los países del eje. Entonces envía una carta a Alemania desde su embajada de Suecia para decirles que ya está en estado de guerra a partir del 28 de mayo de 1942. Las causas, bueno, ya lo vimos, se los mencioné, fue el ataque contra sus buques petroleros, porque pues a él no le convenía, de eso estaba manteniendo en ese momento su economía. Eh, entra México a la Segunda Guerra Mundial. Si recuerdan, les había dicho que el último general o el último militar que estuvo en el poder fue Lázaro Cárdenas. Entonces, cuando ya termina su sexenio y está Ávila Camacho como presidente, lo manda llamar como secretario de Defensa
y él es el que, junto con el servicio militar, se ponen de acuerdo para ver cómo va a intervenir el ejército mexicano. Hacen acuerdos con Estados Unidos para que la gente que van a mandar reciba ahí entrenamiento y pueda participar en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Mientras Alemania continúa atacando los barcos mexicanos entre lo que fueron los meses de junio y septiembre, y los submarinos nazis hundieron 4 buques. Bien, dentro de los programas que también le propone Estados Unidos para que los apoyen en la Segunda Guerra Mundial fue el programa Bracero. Estos chicos, acuérdense que, bueno, la mayoría de la población estadounidense estaba al frente en la guerra, por lo tanto, lo que son fábricas y campo quedan desprotegidos. Entonces, México y junto con Estados Unidos hacen un programa que es el programa Bracero, en donde invitan gente de aquí, de toda la República Mexicana, que se quiera trasladar a territorio norteamericano y trabajar en los campos de cultivos y en las granjas. Esto les dieron pasaporte, les dieron dónde vivir, y aparte México se convierte en el principal exportador de materias primas de toda Latinoamericana. Entonces los aliados también obtuvieron plata, cobre y petróleo, que eran productos indispensables para enfrentar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí muchos aprovechan y se van a trabajar principalmente a lo que son los estados este, de Texas. México hace frente a la Segunda Guerra Mundial con lo que es el Escuadrón 201, ¿sí? Prácticamente ya la guerra estaba ganada por los países aliados. Sin embargo, México todavía envía al escuadrón aéreo, conocido como Escuadrón 201, que hoy es conocida como las Águilas Aztecas. Los miembros de este escuadrón pasaron 7 meses en Estados Unidos para tener un entrenamiento militar. En 1941 estuvieron preparados y hacen un enfrentamiento en donde participan en la liberación de Filipinas, concretamente en la batalla de Luzón. El Escuadrón 201 estaba conformado por pilotos mexicanos, mecánicos de la Fuerza Aérea, gente del Estado Mayor, cuerpo médico y comunicaciones del Ejército y algún personal civil que estaba habilitado como armeros. Quedó bajo el mando del coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez y del piloto aviador Radamés Gaxiola Andrade. Contó con 289 elementos, 4 de ellos fallecieron en entrenamiento. En combate solamente hubo 5 bajas y solamente una persona murió por enfermedad. Cuando se gana la Segunda Guerra Mundial, ya el 6 de agosto de 1945, es porque Estados Unidos envía las bombas atómicas. Entonces, con esto se da el cierre de la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón, acuérdense que le destruyó toda su flota naval en Pearl Harbor. Entonces, Estados Unidos reacciona con las bombas atómicas y prácticamente pues ahí se define quién ganó la Segunda Guerra Mundial. El Escuadrón 201 regresa a México, se le hace un homenaje en el Zócalo capitalino y bueno, México se contabiliza entre los países ganadores. La economía mejora al 10% en cuanto es la venta del Producto Interno Bruto y pues tuvo un crecimiento enorme en lo que fue las inversiones en el exterior. Esto también le permite a México ingresar a organismos internacionales. Acuérdense que al término de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU
Primero estaba la Liga de las Naciones Unidas y es el antecesor de la ONU. Entonces, ya al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU cuenta a México entre sus países fundadores y se convierte en uno de sus 51 miembros el 26 de junio de 1945. Con el paso de los años, bueno, se ha seguido permaneciendo dentro de esta organización y también se integró en 1948 a la Organización de los Estados Americanos. Debemos recordar, chicos, que lo que es México casi casi lo toman así como el hermano mayor de Latinoamérica. Entonces, muchos países van siguiendo los pasos que hace México a nivel internacional. En 1967, México también firma el Tratado de Tlatelolco, junto con otras 21 naciones iberoamericanas, donde se establece la prohibición de fabricar armas nucleares. Entonces, esta participación en la Segunda Guerra Mundial le da un reconocimiento internacional a lo que es México con los países europeos y algunos asiáticos. Bien, hace un momento hablábamos de lo que era la Guerra Fría y la Revolución Cubana. ¿Qué papel tuvo México ante estos dos sucesos? Bueno, lo que mencionábamos al principio con las preguntas que estaban, que contestaron ustedes. La Guerra Fría dividió precisamente al mundo en dos bloques. En el bloque liderado por Estados Unidos, que fue el capitalista, y el bloque liderado por la URSS, que fue el socialista. Se inicia una carrera armamentista, prácticamente van echando competencias. ¿Quién tiene las mejores armas nucleares? Si Estados Unidos o la URSS. Eh, para 1954 se creó en Estados Unidos una Fuerza Interamericana de Defensa a la que se suman México, Argentina y Guatemala. Entonces ahí también como que se definen de qué lado va a estar México, que es el lado capitalista. Con la Revolución Cubana, que ya vimos que toda se planteó aquí en México, y su cambio al bloque socialista, empieza a apoyar a la URSS. Entonces es expulsado de la OEA y rompe relaciones con Estados Unidos. Esto no le agrada mucho a Estados Unidos y empieza a tener la mira sobre Cuba y todo lo que hace. El presidente Adolfo López Mateos no acepta la presión de romper relaciones con Cuba, porque Estados Unidos lo empieza a presionar con que deben de romper todo tipo de relaciones con Cuba, porque pues no decidió pasarse al bloque socialista. Entonces, esto empieza de una u otra forma un conflicto entre Estados Unidos y México por apoyar a Cuba. Debemos de tomar en cuenta que México siempre ha establecido con derecho a ley, como en la Primera Guerra Mundial, con la doctrina Estrada, su postura ante los demás países. Entonces, en este caso no fue la excepción. Plasma un documento que se fundamentaba en el derecho de tener relaciones con Cuba y con Estados Unidos y no tenía por qué afectar. Se da una crisis en el Caribe en 1962, en donde Estados Unidos protesta porque la Unión Soviética coloca bases nucleares en Cuba. Entonces esto también no le agrada y teme que desde Cuba haya un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Después de 1962, en octubre, hay una tensión muy fuerte por esta amenaza. Sin embargo, los gobiernos del presidente John F. Kennedy y de Nikita Khrushchev llegaron a un acuerdo y la base de misiles que estaban en Cuba se retira. México siempre muestra su soberanía y promovió una política de acercamiento
y diplomacia con todos los países. Hasta la fecha, bueno, las relaciones de Cuba y de Estados Unidos no son muy buenas. Sin embargo, México siempre ha sido un intermediario y nunca ha roto la diplomacia con ambos países, ¿no? Siempre ha estado bien con ellos. Entonces, ahí se da a conocer que México siempre ha estado neutral y siempre ha actuado conforme a derecho internacional y a favor de la paz. Bien, los movimientos de migrantes. Bueno, ya habíamos visto que primero Estados Unidos impone durante la Segunda Guerra Mundial algunos proyectos para que algunos mexicanos se vayan a trabajar a Estados Unidos. Da esa apertura. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial, regresan todas estas personas. Sin embargo, muchos ya permanecieron allá, ya no se regresaron. Pero también la situación aquí en México empieza a decaer en cuanto a la economía y ya desde hacía antes, ¿te acuerdan? Desde la Guerra Cristera, muchas personas ya habían abandonado el campo y se habían trasladado al sur de Estados Unidos para trabajar allá las tierras, todo lo sembradíos que tenían ellos de jitomate y demás. Para 1970 empieza a crecer el movimiento de personas que migran hacia Estados Unidos. Algunas de las razones por las cuales migran a Estados Unidos los mexicanos y también algunos latinoamericanos, en su mayoría, son la tradición de migrar y el apoyo recibido por las familias que vivían allá. Como muchas ya se habían establecido, les habían dado casa y trabajo en lo que era el programa Bracero, pues muchos optaron también por llevarse a sus familiares. Otra es principalmente la búsqueda de empleo. Allá, pues en México casi no había esas mejoras de calidad de vida y principalmente en el campo. Acuérdense que el campo había sido muy abandonado. Se pagan salarios más altos en Estados Unidos. Entonces, más de la mitad de los migrantes no tienen documentos, se van de indocumentados. Y este es un problema que, pues hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Muchos tienen diferentes razones, algunos se van, les va bien, a otros se van, les va mal, o muchos ni siquiera terminan de pasar la frontera, ¿no? Son muertos porque pues ya también los estadounidenses no los aceptan muy bien. Bien, chicos, para su actividad de clase van a hacer la actividad número 2 de la página 194. Tienen el transcurso de la tarde y el día de mañana para entregarme su actividad en plataforma. Tienen que leer un fragmento que está ahí y contestar las preguntas. Las preguntas son en el cuaderno. De preferencia, si las pueden ilustrar, por favor. Y su tarea es la actividad 4 de la 199. Ajá. En la que dice que es por equipos, pero pues ustedes lo van a hacer de forma individual. Tienen que elegir un acontecimiento internacional de los que mencionamos en clase. Les pido de favor que lean toda la lección para que también fundamenten más su trabajo y puedan realizar las preguntas que ahí los están poniendo. En vez de hacer la presentación para el grupo que ahí les requieren, me van a hacer una infografía para que lo vayan anotando, por favor. ¿Sí? En vez de presentar para la clase, van a hacer una infografía en su cuaderno, ¿vale? ¿Ya lo anotaron? Bien, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, Ok. No, el apunte es para ustedes. Nada más quiero la actividad, la pura actividad y lo de tarea. Es lo único que me van a enviar. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿La infografía de qué no. era? Hasta ahorita no.
De la infografía vas a elegir un tema de los que hemos visto en estas 2 últimas clases y es la que vas a hacer. Tú eliges cuál de todos los que hemos visto. Recuerden que la presentación va a estar en biblioteca y cualquier cosa, pues me mandan un mensajito, ¿vale? Va, Miss. Bueno, ya todos se anotaron en el chat. Si no están anotados en la lista, no se les van a tomar en cuenta sus actividades. Entonces, los que se incorporaron más tarde, por favor, anótense de una vez su asistencia para que se les califiquen sus actividades y su tarea. Por favor, chicos que llegaron. Pamela, ¿qué pasó? No, nada, Miss, Ok, levanté. ok, anótense, por favor, los que entraron Miss. después. Mandé. Es que, o sea, sí le tomé foto a las actividades, pero, o sea, sí se las logré enviar por la plataforma, pero me dice que el archivo no se puede enviar. Entonces se las envió por Por el correo. correo. Ujú. Chicos, A mí Bueno. también me salió eso. bueno, si les sale eso, no se preocupen, mándenmelo al correo, ahí les califico. Como estoy revisando, estoy tardando un poquito en subir las calificaciones, chicos. Sí les pido de favor que sus fotos sean lo más legible posible, porque eso también me está retrasando mucho. Luego tengo que estar con el Zoom porque no se entiende muy bien lo que escriben. Entonces eso también me está retrasando en subir las calificaciones. Entonces sí les pido de favor que sus fotos sean lo más legible posible para que yo pueda calificarles más rápido y pueda subir las calificaciones a plataforma, ¿vale? Las que me mandan al correo y a plataforma. ¿Y a mí sí Cuiden le mucho ese llegó aspecto. mi correo? ¿Quién eres? Ángel Hernández. Ángel, sí, pero te lo repito, estoy revisando y sí me Ujú. está llevando un poquito de tiempo. Entonces, Ok, ténganme paciencia sí. y ya saben que en cuanto yo tenga calificaciones, ya les aviso, ¿vale? Pero sí estoy tratando de llevar la plataforma al corriente lo más pronto posible. Pero sí les pido ese apoyo por parte de ustedes, ¿vale? Sí, Miss. Bueno, pues cuídense mucho, me dio gusto saludarlos. Nos vemos la siguiente semana. Pórtense bien, cumplan con su tarea, ¿vale? Espero que ya se hayan anotado todos, porque si no, no recibo actividades. Bueno, nos vemos, chicos. Bye. Bye, Miss. Los quiero, pórtense bien. Adiós. Bye. Adiós, mis.